Proceso revolucionario que se inicia en el Imperio zarista en 1905 y culmina en octubre de 1917, constituye uno de los fenómenos más importantes del siglo XX. El hecho que desencadenó el proceso revolucionario ocurrió el 9 de enero de 1905, cuando una muchedumbre de 200.000 personas desarmadas, compuestas por obreros, campesinos, mujeres y niños, dirigida por el Pope, sacerdote Gapón, posible confidente de la policía y colaborador del régimen, se encaminó hacia el Palacio de Invierno, residencia del zar en San Petersburgo. Pretendía hacerle llegar una serie de peticiones: convocatoria de asamblea constituyente, mejoras salariales, jornada de 8 horas, libertad de sindicación, etc. Los manifestantes estaban desarmados y marchaban ordenadamente, cantando, portando íconos y entonando el himno Dios salve al zar. Pero un aluvión de huelgas habían enrarecido el ambiente de la ciudad cuando los trabajadores se negaron. Obtuvieron una violenta represión que saldó con más de 1.000 manifestantes muertos. Este acontecimiento ha pasado a la historia con el nombre de Domingo Sangriento. La reacción del zar fue astuta y despiadada. Primero buscó el apoyo popular de los soviets, con las concesiones liberales de su manifiesto de octubre. Luego arrestó en masa al soviet de San Petersburgo y aplastó un levantamiento armado en Moscú. La revolución de 1905 fue aniquilada, pero sus heridas sin sanar surgirían otra revolución más sangrienta 12 años después. La reacción de los habitantes de San Petersburgo se materializó con una oleada de protestas, acompañada de la paralización del sistema productivo como consecuencia de las huelgas y motines. En San Petersburgo y Moscú surgieron las primeras asociaciones de obreros y campesinos, los soviets, Comité de Obreros. Causas de la Revolución Rusa. Las causas que originaron la Revolución Rusa fueron de tres clases: políticas, sociales y económicas. Causas políticas. Rusia se hallaba gobernada por una monarquía absoluta y despótica, donde la voluntad del soberano, denominado zar, es decir, gran rey, era considerado como ley. El zar tenía, pues, un poder ilimitado, gobernaba en forma arbitraria, es decir, sin dar cuenta de sus actos a nadie y sin respetar las libertades y derechos de sus súbditos. Indiferente a las aspiraciones de las mayorías, no demostró interés por el progreso y bienestar de su pueblo. Por otra parte, la Duma o Parlamento casi siempre se demostró dócil e incondicional al soberano. Causas sociales. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas. La nobleza, con el zar a la cabeza, constituía junto con la aristocracia la clase privilegiada de Rusia. Ellos dirigían el gobierno, eran los más grandes propietarios, disfrutaban de todos sus derechos y gozaban asimismo de toda clase de privilegios, mostrándose ajenos e insensibles a las necesidades y sufrimientos del pueblo. El pueblo estaba formado por profesionales, empleados, obreros y campesinos, que clamaban porque se les reconociese sus libertades y derechos, porque desapareciese la explotación, el excesivo número de horas de trabajo y los bajos jornales. Pidieron asimismo una mejor distribución de la tierra y el predominio de la justicia sin distinción de clases. Fueron la columna vertebral de la Revolución Rusa, pues gracias al triunfo de esta, se logró transformar un estado feudal en una próspera nación industrializada, que le disputaría el dominio global a los Estados Unidos. Causas económicas. El sistema económico imperante se caracterizó por el monopolio de las tierras y de las riquezas a cargo de un grupo minoritario, nobleza y aristocracia, mientras la mayoría de la población se hallaba sumida en la más completa miseria e ignorancia. Por otra parte, tanto los campesinos como los obreros eran explotados en la forma por demás inhumana en las haciendas y en las fábricas, al exigir un elevado número de horas de trabajo diario, hasta 15 horas, y recibir en cambio reducidos salarios con los que no podían satisfacer ni sus más apremiantes necesidades. Esta situación se agravó debido a la falta de agricultura e industria altamente tecnificada y modernizada, que no suministraba una producción a tono con las necesidades del país. Etapas de la Revolución Rusa. Primera etapa de la revolución, dirigida por socialistas moderados mencheviques, fue la que trajo como resultado la caída del zar Nicolás II y originó, a su vez, el establecimiento de la República con Alejandro Kerensky como primer presidente. Desarrollo. Como el ambiente para la insurrección del pueblo contra la monarquía estaba ya preparada, precipitaron pues la revolución,
la aguda crisis de alimentos que provocó una hambruna general, sobre todo en la capital, las frecuentes y aplastantes derrotas de los ejércitos rusos en la guerra contra Alemania y las sangrientas represiones ordenadas por el gobierno. Fue en este clima en que estalló la revolución en la capital rusa y luego se propagó en todo el país. Segunda etapa de la Revolución Rusa. Fue la verdadera Revolución Comunista Roja dirigida por socialistas radicales que constituían la mayoría bolcheviques, tratándose de un movimiento popular que construyó por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdades, es decir, que transformó el imperio autócrata y despótico de los zares, eminentemente feudal, en una república federal comunista dirigida por la clase obrera. Las principales consecuencias que se derivan de la Revolución Rusa fueron el derrumbe de la monarquía absoluta y autócrata de los zares que con todo su pasado de injusticias, desigualdades y privilegios. 2. El establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, República Federativa Comunista, que desde 1923 se denominó Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. 3. El encubrimiento de Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. 4. La formación en el mundo de dos bandos ideológicos, el capitalismo y del comunismo, y la rivalidad y discrepancia surgidos entre los mismos, como resultado de la aspiración de los dos bandos de difundir su sistema económico por el orbe. Esto ocasionó el surgimiento de un mundo bipolar y el consiguiente conflicto entre ellos.